Hay una batalla silenciosa que sucede en tu interior cada segundo de cada día. No es una batalla que otros puedan ver. No deja marcas visibles en tu cuerpo. Pero está determinando la calidad de tu vida más que cualquier otra cosa. Es la batalla por el control de tu mente. En este preciso instante, mientras me escuchas, hay pensamientos pasando por tu conciencia. Algunos te edifican, otros te destruyen. Algunos te acercan a Dios, otros te alejan. Y aquí está la verdad que muchos no quieren enfrentar: tú no eres víctima de tus pensamientos, eres responsable de ellos. El pastor David John Cho aprendió esto de la manera más difícil. Postrado en una cama de hospital, escupiendo sangre, con tuberculosis consumiendo su cuerpo joven, descubrió algo que cambiaría no solo su destino sino el de millones. Descubrió que Dios no solo quería sanar su cuerpo, quería renovar completamente su mente. Y esa renovación mental fue más poderosa que cualquier medicina. Antes de ir más profundo en este viaje transformador, déjame pedirte algo. Si sientes en tu espíritu que este mensaje llegó a ti en el momento exacto que lo necesitabas, si reconoces que Dios te ha traído aquí con un propósito, suscríbete a este canal. No es por mí, es por ti misma, como una declaración de que estás lista para un cambio real. Ahora bien, comencemos donde todo verdadero cambio debe comenzar, con la palabra de Dios. En Romanos 12 verso 2, Pablo nos da una de las instrucciones más revolucionarias de toda la Escritura: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Detente ahí conmigo. Pablo no está sugiriendo, está ordenando. Y fíjate en la conexión que hace: tu capacidad de conocer la voluntad perfecta de Dios está directamente ligada a la renovación de tu mente. Piénsalo. ¿Cuántas veces has orado desesperadamente pidiendo conocer qué quiere Dios de ti? ¿Cuántas noches has pasado preguntándote cuál es tu propósito? La respuesta ha estado aquí todo el tiempo. No puedes conocer la voluntad perfecta de Dios con una mente que todavía opera según los patrones del mundo. El pastor John Cho solía contar sobre una mujer en su congregación que llevaba 30 años siendo cristiana. Era fiel, servicial, dedicada. Pero vivía en constante ansiedad. Cada problema la paralizaba. Cada desafío la hundía en desesperación. Un día, con lágrimas corriendo por su rostro, le confesó al pastor algo devastador. Le dijo que se sentía como una impostora porque su boca confesaba fe pero su mente estaba llena de miedo. Y entonces hizo una pregunta que rompió el corazón del pastor: ¿será que Dios nunca me salvó realmente? El pastor Cho tomó sus manos temblorosas y le explicó una verdad que ella nunca había escuchado en 3 décadas de iglesia. Le dijo: hermana, cuando aceptaste a Cristo, tu espíritu fue regenerado instantáneamente. Eso es un hecho inmutable. Pero tu mente sigue funcionando con la programación antigua. Y Dios quiere renovarla, pero necesita que tú cooperes activamente con Él en ese proceso. Esa frase, cooperes activamente, es la clave que muchos pierden. Esperan que Dios haga todo mientras ellos permanecen pasivos, como si la renovación mental fuera algo que te sucede en lugar de algo en lo que participas. Pero Dios diseñó este proceso como una colaboración sagrada. Él provee el poder, la verdad, el Espíritu Santo como tu ayudador constante. Pero tú debes tomar decisiones diarias sobre qué permites que entre en tu mente y qué permites que permanezca allí. Es como un jardín. Dios provee las semillas de verdad, pero tú debes plantarlas, regarlas y arrancar las malezas de mentiras que constantemente tratan de crecer.
Déjame pintarte un cuadro de cómo una mente no renovada controla tu vida sin que lo notes. Desde tu niñez, personas significativas plantaron semillas en tu jardín mental. Tu madre tal vez dijo sin pensar que eras demasiado sensible. Tu padre comentó que nunca serías tan inteligente como tu hermano. Un maestro declaró que no tenías talento para el arte. Con los años, esas semillas germinaron. Se convirtieron en árboles gigantes de creencias limitantes que ahora proyectan sombras oscuras sobre tu vida entera. Y lo peor es que ni siquiera cuestionas esas creencias porque se han vuelto tan familiares que las confundes con hechos objetivos sobre quién eres. El pastor Cho enseñaba que el primer paso crítico en la renovación mental es hacer lo que llamaba un inventario espiritual. Necesitas sentarte con papel y lápiz, invitar al Espíritu Santo a que te guíe, y preguntarle honestamente, Señor, ¿qué creo sobre mí misma que no es verdad según tu palabra? ¿Qué mentiras he estado alimentando como si fueran realidades? Este ejercicio puede ser doloroso porque te obliga a mirar directamente a las creencias tóxicas que has estado cargando durante décadas. Una mujer que hizo este inventario descubrió algo devastador. Se dio cuenta de que toda su vida había creído inconscientemente que Dios la toleraba pero no se deleitaba en ella. Que sí estaba salva, pero era una hija de segunda categoría que constantemente decepcionaba al padre. Cuando finalmente escribió esa creencia y la puso bajo la luz de la escritura, lloró durante horas. No de tristeza, sino de liberación. Porque vio la mentira por lo que era, una fortaleza mental que había estado robándole el gozo durante décadas. Pero identificar las mentiras es solo el comienzo. El segundo paso, y aquí el pastor Cho era inflexible, es reemplazar activamente esas mentiras con la verdad de Dios. No basta con sacar la basura mental, tienes que llenar ese espacio vacío con algo bueno o la basura regresará con venganza. Jesús lo explicó claramente cuando habló del espíritu inmundo que sale de una casa pero regresa con 7 espíritus peores cuando encuentra la casa limpia pero vacía. La lección es contundente, una mente simplemente limpia pero no llena con verdad es una invitación al desastre. Y aquí necesitamos ser específicos y prácticos porque muchas personas escuchan llena tu mente con la palabra y piensan que significa leer la Biblia ocasionalmente. El pastor Cho hablaba de algo mucho más intencional y sistemático. Enseñaba lo que llamaba saturación bíblica dirigida. Esto significa que tú deliberadamente seleccionas versículos específicos que contradicen directamente las mentiras específicas que identificaste en tu inventario y entonces los repites, los meditas. Los declaras en voz alta, los escribes, los memorizas, hasta que se graban tan profundamente en tu mente que se convierten en tu respuesta automática. Te doy un ejemplo concreto. Imagina que identificaste una creencia profunda de que tus fracasos pasados te descalifican para ser usada significativamente por Dios. Esa mentira es común y absolutamente destructiva. Entonces buscas intencionalmente todos los versículos sobre gracia, sobre restauración, sobre cómo Dios usa vasos quebrantados. Encuentras historias de Pedro negando a Cristo pero siendo restaurado completamente, de David cometiendo adulterio y asesinato pero siendo llamado hombre conforme al corazón de Dios. Y comienzas lo que el pastor Cho llamaba reprogramación mental guiada por el Espíritu. Cada mañana, antes de que las preocupaciones del día inunden tu mente, dedicas tiempo a declarar esas verdades en voz alta. No solo leerlas, declararlas. Porque hay poder cuando escuchas tu propia voz proclamando verdad sobre tu vida. Y aquí está lo fascinante. Con semanas y meses de hacer esto consistentemente, tu cerebro literalmente crea nuevas vías neuronales. La ciencia moderna confirma lo que la Biblia siempre ha enseñado, tus pensamientos tienen poder para cambiar la estructura física de tu cerebro.
Los neurocientíficos lo llaman neuroplasticidad. La Biblia lo llama renovación del entendimiento. Es el mismo fenómeno visto desde ángulos diferentes. El pastor John G. Cho hablaba de esto en los años 70, mucho antes de que fuera popular, y la gente pensaba que exageraba. Ahora la ciencia lo ha alcanzado y confirma, sí, así funciona exactamente. Una de las historias más impactantes que el pastor Cho compartió fue sobre un hombre que había luchado con pensamientos suicidas durante más de 20 años. Era exitoso profesionalmente, tenía familia amorosa, pero batallaba una guerra secreta en su mente que nadie conocía. Los pensamientos oscuros llegaban como olas, especialmente de noche. Había probado terapia, medicamentos, oración. Nada producía liberación permanente. Entonces escuchó una enseñanza del pastor Cho sobre renovación mental y decidió intentar algo radical. Escribió en tarjetas todos los versículos que encontró sobre vida abundante, sobre propósito divino, sobre el valor que Dios le daba. Puso esas tarjetas por toda su casa en lugares donde sabía que las vería. En el espejo del baño, en el tablero de su auto, en su escritorio, junto a su cama. Y cada vez que veía una, sin importar cómo se sintiera, la leía en voz alta. Al principio las palabras sonaban huecas, como si estuviera mintiendo. Pero siguió adelante. Siguió declarando verdad incluso cuando su mente gritaba mentiras. Después de 3 meses algo empezó a cambiar. No fue dramático ni súbito, fue gradual. Como cuando amanece y no puedes señalar el momento exacto en que la noche se convierte en día, pero de repente te das cuenta de que hay luz. Los pensamientos oscuros empezaron a perder poder. Cuando llegaban, y si seguían llegando, ya no lo abrumaban porque ahora había otras voces en su mente, voces de verdad que eran más fuertes. Después de 1 año dio su testimonio llorando de gratitud. Dijo algo que el pastor Cho nunca olvidó: durante 20 años mi mente fue un infierno donde vivía constantemente. Dios no me sacó del infierno instantáneamente, pero me enseñó cómo construir un cielo en el mismo territorio donde antes solo había oscuridad. Ahora, sé que algunas están pensando que su situación es diferente, que sus pensamientos negativos tienen razones válidas. Has experimentado traumas reales, pérdidas devastadoras, traiciones que rompieron algo dentro de ti. Y quiero que sepas que lo entiendo. El pastor John G. Cho no enseñaba pensamiento positivo barato que niega el dolor real. Él mismo había sufrido tremendamente. Lo que enseñaba no era negar el dolor sino no permitir que el dolor defina tu identidad o determine tu futuro. Hay una diferencia abismal entre reconocer que algo terrible te sucedió y permitir que eso terrible se convierta en el lente a través del cual ves todo lo demás. Escucha esto con atención porque es una de las claves más importantes: tú no eres tus pensamientos. Los pensamientos son eventos que ocurren en tu mente pero no son tu identidad. El pastor Cho lo explicaba así: imagina que tu mente es como el cielo. Los pensamientos son como nubes que pasan por ese cielo. Algunas nubes son blancas y hermosas, otras son grises y tormentosas. Pero ninguna nube es el cielo mismo. El cielo permanece, las nubes pasan. Tú, tu verdadera esencia en Cristo, eres como ese cielo. Los pensamientos negativos, las emociones dolorosas, las memorias difíciles son como nubes pasajeras. Son temporales, no son tú. Y cuando aprendes a observar tus pensamientos desde esta perspectiva, algo poderoso sucede. Dejas de identificarte con cada pensamiento que surge. Puedes decir: ahí está ese pensamiento de miedo otra vez. Lo reconozco pero no lo voy a invitar a que se quede. Esto nos lleva a un principio crucial que el pastor John G. Cho enseñaba con gran pasión:
tu autoridad espiritual sobre tus propios pensamientos. Segunda de Corintios 10 versos 4 y 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjate en esas palabras. Llevando cautivo todo pensamiento. Tú tienes autoridad dada por Dios para tomar tus pensamientos como prisioneros y ponerlos bajo el señorío de Cristo. El pastor Cho enseñaba un ejercicio que llamaba el interrogatorio mental. Cuando un pensamiento negativo o contrario a la palabra surge, tú lo detienes y le preguntas, ¿de dónde vienes? ¿Eres verdad según la palabra de Dios? ¿Traes vida o muerte? Y si ese pensamiento no pasa el examen, lo rechazas con autoridad. No solo lo ignoras, lo rechazas activamente diciendo, rechazo este pensamiento en el nombre de Jesús. No es verdad según la palabra de Dios. Y entonces inmediatamente lo reemplazas con un pensamiento verdadero porque no puedes dejar ese espacio vacío. Una mujer practicó esto fielmente y compartió su experiencia. Había luchado años con comparación constante con otras mujeres. Cada vez que veía a alguien más exitosa, más atractiva, más bendecida, su mente automáticamente iniciaba un monólogo de autodesprecio. Era un patrón tan arraigado que ni siquiera se daba cuenta hasta que ya estaba hundida en tristeza. Pero después de aprender sobre el interrogatorio mental, comenzó a practicarlo. Se detenía literalmente, a veces en medio de una tienda, y interrogaba el pensamiento. Y descubrió algo impactante. La mayoría de esos pensamientos venían con la voz de su madre, quien constantemente la había comparado con su hermana mayor cuando era niña. No era su propia voz, era un eco del pasado que había tomado residencia sin permiso. Una vez que identificó esto, pudo reemplazar esos pensamientos con verdad. Memorizó Salmo 139 sobre ser formada de manera formidable y maravillosa. Tomó meses pero el patrón se rompió. Y me dijo algo hermoso, por primera vez puedo ver a otra mujer bendecida y alegrarme genuinamente porque finalmente entendí que las bendiciones de Dios no son un pastel donde otros toman pedazos que me correspondían. Ahora déjame abordar algo que sé que muchas están pensando. Tal vez has intentado cambiar tus pensamientos antes y no funcionó. Has leído libros de pensamiento positivo, repetido afirmaciones, y sigues sintiéndote igual. Aquí necesito hacer una distinción crucial que el pastor John Cho siempre enfatizaba. No estamos hablando de pensamiento positivo humanista. No estamos hablando de autoengaño o mantras vacíos. Estamos hablando de algo infinitamente más poderoso, alinear nuestros pensamientos con la realidad espiritual revelada en la palabra de Dios. No estás tratando de convencerte de algo falso, estás convenciéndote de algo verdadero que tu mente natural no puede captar sin ayuda divina. Cuando el pastor Cho estaba muriendo de tuberculosis no se dijo a sí mismo no estoy enfermo, todo está bien. Eso hubiera sido negar la realidad. Lo que hizo fue mucho más profundo. Reconoció su condición física pero se negó a dejar que esa condición fuera la última palabra sobre su vida. Comenzó a meditar en las promesas de sanidad de Dios. Comenzó a ver con los ojos de su espíritu, no solo con los ojos de su carne. Y eventualmente su cuerpo se alineó con lo que su espíritu ya había captado. No fue magia, fue fe. Fe que viene por el oír la palabra de Dios. Y el oír comienza en la mente. Hay un aspecto de la renovación mental que el pastor Cho enseñaba que a menudo se pasa por alto pero es absolutamente crítico, el papel de la imaginación santificada. La palabra imaginación pone nerviosos a algunos cristianos porque la han asociado con fantasías vanas o prácticas de nueva era.
Pero la imaginación es simplemente la capacidad que Dios te dio de ver imágenes en tu mente, y es una de las herramientas más poderosas para renovación mental. El pastor Cho decía que Dios nos dio imaginación para que pudiéramos ver su reino antes de que se manifieste en la tierra. Piensa en esto. Antes de que Dios creara el mundo, lo imaginó. Lo vio en su mente eterna. Y entonces habló y lo que imaginó se hizo realidad. Tú, creada a imagen de Dios, tienes una versión finita de ese poder creativo. Lo que visualizas consistentemente en tu mente, especialmente cuando está alineado con la palabra de Dios, tiene poder de manifestarse en tu vida. El pastor Cho lo llamaba incubación espiritual. Así como un huevo necesita calor constante para que la vida se desarrolle, las promesas de Dios necesitan ser incubadas en tu mente y corazón para manifestarse. Déjame darte un ejemplo práctico. Supongamos que estás creyendo por sanidad física. Tienes un diagnóstico médico que no es bueno. La renovación mental aquí no significa ignorar el diagnóstico o dejar tratamiento médico. Dios usa médicos y medicina. Pero además de hacerlo sabio en lo natural, comienzas un proceso en tu mente. Cada día dedicas tiempo a cerrar tus ojos y verte completamente sana. No es fantasía, es fe visualizada. Te ves haciendo las cosas que la enfermedad te impide hacer ahora. Te ves corriendo, bailando, trabajando sin dolor, sin limitación. Y mientras tienes esa imagen, le das gracias a Dios por tu sanidad, no como algo futuro lejano sino como algo que ya es tuyo en el reino espiritual y está manifestándose en el natural. El pastor Cho vio incontables personas sanadas usando este principio, no porque las imágenes mentales tengan poder en sí mismas sino porque cuando visualizas alineado con la promesa de Dios, estás ejerciendo fe. Y es la fe la que mueve la mano de Dios. Aquí es donde muchos cometen un error y se desilusionan. Practican visualización por días o semanas, no ven resultados inmediatos y concluyen que no funciona. Pero el pastor Yonggi Cho advertía sobre esto. La renovación de la mente no es un truco rápido o atajo mágico. Es un proceso que requiere persistencia, paciencia y fe inquebrantable. Algunas renovaciones suceden en semanas, otras toman años. Depende de cuán arraigadas estén las fortalezas mentales que necesitan ser derribadas y de cuán consistente seas tú. Había una mujer en su iglesia que había sido estéril durante 12 años. Médicamente no había explicación clara. Después de aprender sobre renovación mental y visualización santificada, comenzó un proceso diario. Cada mañana y noche se sentaba en silencio y se imaginaba sosteniendo un bebé en sus brazos. No cualquier bebé, su bebé. Lo veía con tanto detalle que casi podía sentir el peso del niño contra su pecho. Le cantaba canciones de cuna en su mente. Le oraba. Y mientras hacía esto, saturaba su mente con todas las promesas bíblicas sobre fertilidad. Hizo esto durante 2 años completos. 2 años donde nada cambió en lo natural. 2 años luchando contra desaliento, contra voces que decían que estaba perdiendo su tiempo. Pero persistió. Y en el mes 24 concibió. 9 meses después sostenía en sus brazos el bebé que había estado sosteniendo en su mente durante más de 2 años. Cuando compartió su testimonio, el pastor Cho hizo una observación profunda. Dijo que durante esos 2 años, desde la perspectiva de Dios, ella ya era madre. El embarazo espiritual comenzó el día que empezó a ver con ojos de fe. El embarazo físico simplemente alcanzó lo que ya era realidad en el reino espiritual. Ahora bien, hay un enemigo en este proceso del que necesitamos hablar abiertamente. Y ese enemigo eres tú misma. Más específicamente, tus patrones de autosabotaje,
tu resistencia al cambio, tu apego a la familiaridad de tu mente no renovada. El pastor John G. Cho observó que muchas personas oran por cambio pero luego inconscientemente se resisten al proceso porque es incómodo. Hay algo perversamente cómodo en los patrones mentales viejos incluso cuando nos hacen miserables. Son conocidos, predecibles. Y nuestra naturaleza humana tiende a preferir la miseria conocida sobre la felicidad desconocida. Contaba la historia del pueblo de Israel en el desierto. Dios los había liberado de Egipto milagrosamente, los guiaba hacia la tierra prometida, los alimentaba con maná del cielo. Y sin embargo decían, ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Al menos allá teníamos ollas de carne. Preferían la esclavitud conocida sobre la libertad desconocida. Esto es lo que el pastor Cho llamaba mentalidad de esclavo, y es uno de los obstáculos más grandes para renovación mental. Muchas personas han estado esclavizadas tanto tiempo a ciertos patrones de pensamiento que incluso cuando Dios abre la puerta de libertad, se quedan en la prisión porque es lo único que conocen. Si estás seria sobre renovar tu mente, tienes que estar dispuesta a sentirte incómoda por un tiempo. Tienes que pensar pensamientos que inicialmente se sienten extraños o demasiado buenos para ser verdad. Porque tus pensamientos viejos se sienten verdaderos solo porque son familiares, no porque realmente sean verdad. Cuando empiezas a pensar según la palabra de Dios en lugar de según tus experiencias pasadas, va a haber un periodo donde tu mente se revela. Dirá, esto no se siente correcto. Y ahí es exactamente donde quieres estar. Porque si suena como el viejo tú, entonces no has cambiado nada. El pastor Cho usaba una metáfora brillante. Decía que renovar la mente es como aprender a escribir con la mano que no usas. Si eres diestra y empiezas a escribir con la izquierda, al principio es torpe, frustrante. Cada letra requiere esfuerzo consciente. Pero si persistes, si practicas diariamente, eventualmente tu mano desarrolla la habilidad. Lo mismo sucede con patrones de pensamiento. Al principio pensar según la palabra de Dios requiere esfuerzo intenso y consciente. Pero si persistes, si practicas diariamente, eventualmente se vuelve tu nueva normalidad. Déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿Cuánto tiempo has invertido en renovar tu mente esta semana? No hablo de asistir a iglesia o leer un devocional de 5 minutos. Hablo de tiempo intencional, enfocado, donde activamente trabajas en identificar mentiras, reemplazarlas con verdad, visualizar promesas de Dios, declarar su palabra sobre tu vida. Si eres honesta, probablemente la respuesta es muy poco o nada. Vivimos en un mundo diseñado para capturar nuestra atención y llenar nuestra mente con todo menos la palabra de Dios. Redes sociales, noticias, preocupaciones financieras, dramas familiares, todo compite por espacio en tu mente. Y si no eres intencional, si no proteges tu mente como el tesoro que es, por defecto será contaminada. El pastor John G. Cho hablaba de crear tiempo sagrado para la mente. Un tiempo no negociable en tu día, preferiblemente en la mañana antes de que el mundo te bombardee, donde conscientemente llenas tu mente con la palabra de Dios. No es solo tiempo de oración ni solo lectura bíblica. Es tiempo donde activamente trabajas en tu renovación mental. Lees versículos en voz alta, los meditas, los visualizas aplicados a tu vida, dialogas con el Espíritu Santo sobre ellos, declaras verdad sobre ti misma, rechazas mentiras arraigadas. Este tiempo sagrado es tan importante como alimentar tu cuerpo físico. De hecho es más importante porque lo que sucede en tu mente determina la calidad de toda tu vida. Si yo pudiera ver una grabación de todo lo que pasó por tu mente ayer, todo sin edición, ¿qué vería? ¿Vería más pensamientos de fe o más de miedo? ¿Más gratitud o más queja?
Más confianza en Dios o más ansiedad. Más amor hacia ti misma y otros o más crítica y juicio. Esta pregunta es incómoda pero necesaria. Porque la calidad de tu vida mental es la calidad de tu vida, punto. No puedes tener una vida abundante y gozosa si tu vida mental es pobre y triste. El pastor Cho observó que las personas que experimentaban las transformaciones más dramáticas, las sanidades más milagrosas, los avances más sorprendentes, no eran necesariamente las que tenían más conocimiento bíblico o las que habían sido cristianas más tiempo. Eran las que habían renovado radicalmente su mente. Eran las que habían tomado la decisión consciente de que no permitirían que ningún pensamiento contrario a la palabra de Dios permaneciera sin ser desafiado. Vivían en vigilancia mental constante. Y esta vigilancia no era agotadora, se había vuelto un hábito, un estilo de vida. Sé que algunas están pensando que eso suena agotador. Pero déjame replanteártelo. ¿No te sientes ya agotada viviendo con pensamientos no renovados? ¿No te cansa la ansiedad constante, el miedo persistente, la autocrítica implacable, las preocupaciones que giran en tu mente como disco rayado? Lo que se siente agotador al principio es aprender nuevos hábitos mentales. Pero una vez establecidos, lo que resulta realmente agotador es volver a patrones viejos. El pastor John Dicho enfatizaba que la renovación mental produce fruto visible en todas las áreas. Tus relaciones mejoran porque ya no interpretas cada comentario como ataque o cada silencio como rechazo. Tus finanzas mejoran porque tu mente de escasez se transforma en mente de abundancia y empiezas a ver y aprovechar oportunidades que antes ni notabas. Tu salud mejora porque el estrés crónico causado por pensamientos negativos disminuye. Tu impacto se multiplica porque ya no estás atrapada en tu propio drama mental y puedes realmente ver y servir a otros. Ahora en este punto del viaje tengo que compartir algo que el pastor Cho consideraba uno de los secretos más poderosos pero también más controversiales, el poder de hablar a tu propia mente. Literalmente hablarle a tu mente como si fuera una entidad separada que necesita ser instruida. En Salmo 42 David hace exactamente esto. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. David está teniendo una conversación con su propia alma, con su propia mente. No está siendo pasivo, está tomando autoridad. El pastor Cho enseñaba que necesitas hablarle a tu mente con la misma autoridad con la que Jesús hablaba a tormentas, enfermedades, demonios. Jesús nunca le rogaba a una tormenta que se calmara. Le ordenaba, calla, enmudece. Y la tormenta obedecía. Tú tienes esa misma autoridad sobre tu propia mente. Cuando tu mente comienza a girar en espirales de ansiedad, puedes decir en voz alta, mente mía, en el nombre de Jesús, te ordeno que te calmes. Te ordeno que dejes de reproducir estos escenarios de miedo. Te ordeno que te enfoques en las promesas de Dios. Una de las enseñanzas más impactantes del pastor Cho era sobre lo que llamaba el tribunal de tu mente. Decía que tu mente es como una sala de tribunal y tú eres el juez. Durante el día todo tipo de testigos se presentan. El testigo del miedo dice, algo terrible va a suceder. El testigo de la duda dice, Dios no escucha tus oraciones. El testigo de la vergüenza dice, nunca será suficiente. Y estos testigos presentan evidencia que parece convincente. Pero tú eres el juez. Tú decides qué testimonio aceptas como verdad y qué rechazas como falso. Y tienes un estándar infalible, la palabra de Dios. Cuando el testigo del miedo presenta su caso, golpeas el mazo y dices, testimonio rechazado. No está alineado con 2 Timoteo 1:7 que dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía sino de poder.
Cuando el testigo de la duda habla, dices, testimonio rechazado. 1 Juan 5:14 me asegura que si pido conforme a su voluntad, Él me oye. No estás siendo pasiva ante los pensamientos. Estás activamente juzgando cada pensamiento por el estándar de la palabra. El pastor Cho tenía un estudiante que luchaba con pensamientos obsesivos de culpa por errores cometidos años atrás. Estos pensamientos lo atormentaban constantemente. Ya había confesado, recibido perdón, pero su mente no lo dejaba en paz. Le enseñó a usar el tribunal de la mente. Cada vez que el pensamiento de culpa se presentaba como testigo, golpeaba metafóricamente el mazo y declaraba, testimonio rechazado. Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo hizo cientos de veces al día al principio. Pero con el tiempo los pensamientos de culpa se presentaron con menos frecuencia hasta que finalmente dejaron de aparecer. Su mente entendió que esos pensamientos no tenían jurisdicción sobre él. La renovación de la mente no es pasiva. Es una colaboración activa. Dios provee la verdad, el poder, el Espíritu Santo como ayudador. Pero tú debes tomar decisiones diarias sobre qué pensamientos aceptas y cuáles rechazas. Y cada vez que ejerces esta autoridad, te vuelves espiritualmente más fuerte. Ahora hay otro aspecto crucial, el papel de la comunidad. El pastor John Cho nunca enseñó que la renovación mental es un viaje completamente solitario. El ambiente en el que estás, las personas con las que pasas tiempo, las conversaciones que tienes, todo impacta profundamente tu proceso. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será. Tus asociaciones importan. Las voces a las que das acceso regular a tu mente importan tremendamente. Si pasas tiempo con personas que constantemente se quejan, que ven el lado negativo, que hablan de escasez y limitación, esas palabras están sembrando semillas en tu mente. No puedes evitarlo completamente. Por eso el pastor Cho enfatizaba la importancia de rodearte intencionalmente de personas de fe, personas que hablan vida, que declaran verdad, que te recuerdan quién eres en Cristo cuando lo olvidas. Y esto nos lleva a un punto crucial sobre el lenguaje. Las palabras que usas, tanto en voz alta como en silencio en tu mente, son arquitectos de tu realidad. El pastor John Cho era absolutamente inflexible en esto. No puedes renovar tu mente si tu boca sigue hablando según la mente vieja. Hay un circuito de retroalimentación entre lo que piensas y lo que dices. Y si constantemente hablas palabras de derrota, de enfermedad, de escasez, estás reforzando esos patrones mentales. Contaba sobre un hombre en su iglesia que oraba fervientemente por empleo. Pero cada vez que alguien le preguntaba cómo estaba, respondía, mal, no consigo trabajo, la situación está terrible. Entonces iba a la iglesia y lloraba, Dios, dame un trabajo. El pastor Cho lo confrontó con amor pero firmeza. Le dijo, hermano, estás orando por una cosa y declarando lo opuesto con tu boca. Tu boca está cancelando tus oraciones. El hombre cambió su lenguaje. Cuando alguien preguntaba, respondía, estoy en transición. Dios está preparando el trabajo perfecto para mí. Parecía una diferencia pequeña pero no lo era. Porque cada vez que hablaba esas palabras de fe, no solo impactaba a quienes escuchaban, estaba reprogramando su propia mente. Y en menos de un mes consiguió no solo un trabajo sino uno mejor que cualquier cosa anterior. Ahora, déjame llevarte a un nivel más profundo. Hay niveles en la mente y la renovación completa debe alcanzar todos. Está tu mente consciente, esa parte que está aquí ahora escuchándome. Pero debajo está algo más vasto, tu mente subconsciente.
Tu subconsciente es como un disco duro gigante donde están almacenados todos los programas que corren automáticamente. Tus hábitos, tus reacciones emocionales, tus creencias más profundas que ni siquiera sabes que tienes. Puedes cambiar tu mente consciente relativamente rápido. Pero si tu subconsciente no está renovado, saboteará tus decisiones conscientes. Es como si tu mente consciente pisara el acelerador tratando de avanzar, pero tu subconsciente tiene el pie en el freno. El pastor Cho descubrió que la manera de renovar el subconsciente es a través de repetición constante en un estado de receptividad relajada. Tu subconsciente es más receptivo cuando estás relajada, no tensa. En un estado de quietud, de paz. Por eso enseñaba meditación cristocéntrica. No es meditación oriental donde vacías tu mente, es meditación bíblica donde llenas tu mente con una verdad específica de Dios y la rumias lenta, profunda, tranquilamente, permitiendo que penetre no solo tu consciente sino también tu subconsciente. Encuentras un lugar tranquilo por al menos 20 minutos. Te sientas cómodamente, cierras tus ojos, respiras profunda y lentamente. Estás creando un ambiente interno de paz. Entonces tomas un versículo específico para lo que necesitas renovar. Supongamos Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No solo lo lees y sigues adelante. Lo repites lentamente una y otra vez. Pero no como loro que repite sin entender. Con cada repetición te enfocas en una palabra diferente. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Permites que cada palabra penetre profundamente. Visualizas lo que significa. Y mientras haces esto, le hablas a tu subconsciente, subconsciente mío, escucha esta verdad. Esta es la nueva programación. Borra las viejas grabaciones de no puedo. Graba esta verdad en lo más profundo. El pastor Cho vio transformaciones profundas en personas que practicaron esto consistentemente durante 30 días. Ahora necesito abordar algo. ¿Qué pasa cuando haces todo esto y parece que nada cambia? ¿Qué pasa cuando renuevas tu mente, declaras verdad, visualizas promesas, y tu circunstancia sigue igual o empeora? Esta es una pregunta legítima y dolorosa que el pastor Yonggi Cho no eludía. Él había caminado valles oscuros suficientes para saber que la fe no es fórmula mágica. Enseñaba que hay varias posibilidades cuando no ves cambio inmediato. Primera, el tiempo de Dios es diferente a tu tiempo. Dios está trabajando cosas en el reino espiritual que aún no son visibles. Tu trabajo es seguir creyendo, seguir renovando tu mente, no porque veas resultados sino porque sabes que Dios es fiel. Segunda, hay áreas de tu vida que necesitan alineación antes de ver manifestación. Tal vez hay falta de perdón, desobediencia en algún área, relaciones que necesitan sanarse. Dios a veces usa el proceso de espera para trabajar en nosotros lo que necesitamos antes de darnos lo que queremos. Tercera, y esta es la más difícil, a veces Dios tiene algo mejor en mente que lo que estás pidiendo. El pastor Cho tuvo una crisis de fe cuando oró fervientemente por la salud de su madre y ella murió. Había hecho todo lo que sabía. Y sin embargo ella partió. En ese momento oscuro Dios le enseñó que renovar la mente no significa controlar a Dios. Significa alinear tu corazón con la voluntad de Dios sea cual sea y confiar que Él sabe lo que hace incluso cuando no lo entiendes. La renovación mental incluye renovar tu concepto de lo que significa que Dios responda a oraciones. A veces la respuesta es sanarte. A veces es darte gracia sobrenatural para caminar a través de la enfermedad con gozo. A veces la respuesta es prosperidad inmediata. A veces es enseñarte contentamiento mientras provee exactamente lo necesario.
Renovar tu mente no significa que Dios se vuelve tu genio de la lámpara. Significa que tu mente se alinea con su mente, tus pensamientos con sus pensamientos. Y aquí está la paradoja hermosa. Cuando realmente renuevas tu mente a ese nivel, cuando llegas al punto donde confías completamente en Dios independientemente del resultado, es ahí donde experimentas más milagros. Porque ya no estás aferrada a un resultado específico. Estás aferrada a Dios mismo. Déjame llevarte ahora a uno de los conceptos más hermosos que el pastor John Guicho enseñaba, la mente de adoración. Decía que la adoración genuina, no solo cantar sino un estilo de vida de adoración, es una de las herramientas más poderosas para renovar la mente. Porque cuando adoras, cuando elevas tu enfoque de tus problemas a la grandeza de Dios, algo sucede simultáneamente en tu cerebro y en tu espíritu. La adoración cambia la química de tu cerebro. Pero más allá de la química, espiritualmente te reposiciona. Te saca del centro de tu universo y pone a Dios donde pertenece. Y desde esa perspectiva corregida, tus problemas que parecían montañas se revelan como colinas. Tus situaciones imposibles se revelan como oportunidades para milagros. El pastor Cho practicaba adoración preventiva. No esperaba crisis para adorar. Comenzaba cada día con adoración, llenando su mente con la grandeza de Dios antes de enfrentar desafíos. Y cuando surgían problemas durante el día, su respuesta automática se había convertido en adoración. Problema surge, él adora. Crisis aparece, él adora. Porque había renovado su mente hasta el punto donde adoración era su respuesta predeterminada. Imagina vivir así. Imagina que tu respuesta automática a cualquier situación difícil sea elevar tu corazón en adoración. No negando el problema sino elevándote por encima para ver desde la perspectiva de Dios. Eso es lo que significa tener una mente completamente renovada. Ahora mientras nos preparamos para cerrar, quiero que entiendas algo crucial. Todo lo que hemos hablado hoy solo funciona si lo aplicas. El conocimiento sin aplicación es estéril. Santiago 1:22, si eres oidor pero no hacedor, te engañas. No permitas que este mensaje sea solo información inspiradora que te hizo sentir bien pero no cambió nada. Decide ahora que vas a ser hacedora, no solo oidora. Y seré honesta contigo. El camino de renovación mental no será fácil. Habrá días donde sentirás que retrocedes. Habrá momentos donde viejos patrones regresarán con fuerza. Pero los retrocesos temporales no son fracasos, son parte del proceso. Lo importante no es nunca caer sino siempre levantarse. Sé gentil contigo misma en este proceso. No te castigues cuando tu mente vaya a lugares oscuros. Simplemente reconócelo sin juicio y redirígela con amor hacia la verdad. Trata tu mente como tratarías a un niño aprendiendo a caminar. Celébrala cada vez que elija pensamiento de fe sobre miedo, gratitud sobre queja, perdón sobre amargura. Y comparte tu viaje. No hagas de la renovación mental un proyecto secreto. Encuentra a alguien de confianza y compártele que estás en este proceso. Pídele que ore por ti, que te haga rendir cuentas, que te anime. El aislamiento es terreno fértil para que el enemigo te ataque. Pero cuando estás en comunidad, el proceso se vuelve más efectivo. Entonces, hermana preciosa que has llegado hasta aquí, déjame preguntarte, ¿qué vas a hacer con todo lo que has escuchado? ¿Va a quedar como información interesante que eventualmente olvidarás o va a ser el catalizador de transformación real? La decisión es tuya. Dios ha hecho su parte revelándote estas verdades. El Espíritu Santo está listo para ayudarte.
pero tú debes tomar la decisión y dar el primer paso. Aquí está tu tarea específica. Hoy vas a escribir tu propia declaración personal de renovación mental. Incluirá 3 elementos. Primero, una mentira específica que has creído sobre ti misma que ahora reconoces no es verdad según la palabra. Escríbela con honestidad brutal. Segundo, vas a escribir la verdad bíblica que contradice directamente esa mentira. Busca versículos, escribe varios. Tercero, vas a escribir una declaración en primera persona, tiempo presente, de quién eres y lo que experimentarás como resultado de esta verdad. Y comprométete a leer esa declaración en voz alta cada mañana durante los próximos 30 días. No solo leerla, declararla con convicción incluso cuando no la sientas. Porque estás reprogramando tu mente y la programación requiere repetición consistente. Al final de los 30 días, evalúa. Te prometo que si eres fiel en este ejercicio simple verás cambios que te sorprenderán. Cerremos con una oración de compromiso. Si puedes, pon tu mano sobre tu cabeza, sobre tu mente, como acto físico que simboliza un acto espiritual. Estás bendiciendo tu mente, consagrándola a Dios. Padre Celestial, vengo reconociendo que mi mente ha sido un campo de batalla. Reconozco que he permitido mentiras, miedos y pensamientos contrarios a tu palabra habitar demasiado tiempo. Hoy tomo la decisión de renovar mi mente. No porque sea fácil sino porque tú me ordenas hacerlo y prometes ayudarme. Espíritu Santo, te invito a ser mi maestro. Revélame las mentiras que he creído. Muéstrame las fortalezas que necesitan ser derribadas. Satura mi mente con tu verdad. Ayúdame a ver como tú ves, a pensar como Jesús piensa. Declaro que mi mente no le pertenece al miedo ni a la ansiedad. Mi mente te pertenece a ti, Señor. Es territorio sagrado, es tu templo. Límpiala y llénala con tu paz, tu gozo, tu sabiduría. Ayúdame a ser persistente incluso cuando sea incómodo. Dame gracia para el viaje. Y usa mi mente renovada para hacer luz en este mundo oscuro, para ser testimonio de tu poder transformador, para cumplir el propósito para el cual me creaste. En el nombre de Jesús, amén. Si oraste con sinceridad, algo acaba de cambiar en el reino espiritual. Tal vez no lo sientas todavía. Tal vez tu situación no se ve diferente. Pero has tomado una decisión que Dios honrará. Has iniciado un proceso que transformará cada área de tu vida si te mantienes fiel. Antes de irte, comparte este mensaje con alguien que sepas necesita escucharlo. La renovación mental es contagiosa. Y déjame un comentario contándome qué fue lo que más impactó tu corazón. Cuando escribas tu comentario no estás solo respondiendo a un video. Estás declarando públicamente tu compromiso. Y tu comentario puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer para decidirse ella también. Y si no te has suscrito, hazlo ahora. Vamos a continuar este viaje juntos explorando más de las enseñanzas del pastor John G. Cho y cómo aplicarlas prácticamente. Cada mensaje está diseñado para edificarte, equiparte, empoderarte. Recuerda, la renovación de tu mente no es un evento de una sola vez. Es un estilo de vida. Es una decisión que tomas cada mañana, hoy voy a pensar según Dios, no según mis circunstancias. Hoy voy a declarar verdad, no importa lo que vean mis ojos. Hoy voy a visualizar las promesas de Dios como realidades en proceso de manifestación. Y día tras día, decisión tras decisión, te transformas en la mujer que Dios siempre supo que serías. Tu identidad, como piensas sobre quién eres en el nivel más profundo, es la raíz de la cual crece todo lo demás.
Si esa raíz está enferma, envenenada por mentiras, no importa cuánto trabajes en las ramas, el árbol producirá fruto enfermo. Pero si renuevas esa raíz, si estableces tu identidad firmemente en Cristo, entonces todo comenzará a florecer naturalmente. La renovación mental no es solo para que te sientas mejor, aunque eso sucederá. Es para que puedas cumplir el propósito para el cual Dios te creó. El pastor Cho creía apasionadamente que cada persona tiene un llamado único. Pero la mayoría nunca cumple su propósito porque sus mentes están demasiado llenas de miedo y duda. La renovación mental es el proceso de limpiar ese escombro para que el propósito divino pueda fluir a través de ti. Los milagros no suceden en un vacío. Suceden cuando hay fe. Y la fe comienza en la mente. Renovar tu mente no es la única cosa que necesitas, pero sin renovación mental tu capacidad de recibir y mantener milagros está limitada. Porque incluso si Dios te da un milagro hoy, si tu mente no está renovada, perderás ese milagro mañana. Entonces ve, hermosa hija de Dios. Ve con la convicción de que tu mente puede ser renovada, de que tu vida puede ser transformada, de que tu destino puede ser cumplido. Ve con la determinación de que no te conformarás con una vida mediocre cuando Dios te ofrece una vida extraordinaria. Ve con la fe de que el mismo Dios que renovó la mente del pastor Yonggi Cho está listo y dispuesto a hacer algo igual de poderoso en ti. Él está esperando. Tu mente renovada está esperando ser descubierta, ser liberada, ser empoderada. No esperes más. Comienza hoy. Comienza ahora. Y cuando mires hacia atrás dentro de un año, te maravillarás de lo lejos que has llegado. Y todo comenzó aquí, con una simple decisión de renovar tu mente. Que Dios te bendiga abundantemente en este viaje. Que el Espíritu Santo sea tu maestro fiel. Que la palabra de Dios sea tu fundamento firme. Que la gracia de Cristo te sostenga en cada paso. Y que la transformación que experimentes sea testimonio poderoso de que el Dios que servimos es el Dios de lo imposible, el Dios que renueva, el Dios que transforma. Amén.